todo estaba, que los conceptos eran muy fáciles, porque apenas estamos empezando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este tema, vamos a continuar con lo que viene siendo los temas de dinámica. Nuevamente, los mismos conceptos que habíamos visto al principio. En la clase pasada habíamos visto el concepto de rapidez promedio y rapidez instantánea, ¿sí? El siguiente concepto que se utiliza mucho en dinámica es la aceleración. De hecho, la aceleración es la causante de que un objeto se mueva, ¿sí? Estáticamente hablando, si nosotros somos o analizamos la parte estática, cuando un objeto se mueve a velocidad constante, a pesar de que el objeto está en movimiento, el simple hecho de que su velocidad no cambie, significa que el objeto también se puede analizar utilizando las ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué? Porque un objeto que se mueve a velocidad constante significa que todas las fuerzas que están actuando sobre ese objeto son iguales a cero. Es por eso que no hay incremento ni decremento de su velocidad. Simplemente su velocidad no está cambiando, ¿sí? Entonces, eso también obedece al principio de la, es la primera ley de Newton, ¿sí? Donde dice que un objeto que se está aplicando una serie de fuerzas, si esas fuerzas todas sumadas son igual a cero, pues significa que el objeto está en reposo, o si el objeto ya se estaba moviendo a una velocidad, se va a mantener moviendo a esa velocidad, ¿sí? Entonces, en estática también puede haber objetos que se mueven a velocidad constante y se consideran objetos que se analizan con lo que viene siendo la rama de la física estática. Un ejemplo de ello es la Tierra. La Tierra sabemos que orbita alrededor del Sol, pero lo hace a una velocidad constante. ¿Por qué pasa eso? Porque la fuerza de atracción gravitacional que genera el Sol hacia la Tierra es la misma fuerza de atracción gravitacional que genera la Tierra hacia el Sol. Es decir, que las fuerzas están en equilibrio. Es por esa razón que la Tierra se mueve a velocidad constante y es un objeto estático, ¿sí? De tal manera que el concepto más importante en dinámica es la aceleración. Porque cuando un objeto está sometido a una aceleración, significa que el objeto no se va a mover a velocidad constante. En consecuencia, no lo va a analizar la estática, sino que más bien la dinámica. Entonces, este concepto de aceleración es sumamente importante. Ahora bien, ¿qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de la velocidad que experimenta un objeto, ¿sí? Es decir, ejemplo de aquí. Voy a poner otro puntero. Ejemplo, este de aquí. Tenemos esta motocicleta. Al principio, para un tiempo cero, nos pueden decir que este objeto está en reposo. Pasan X cantidad de tiempo y este objeto ya lleva una velocidad. Es decir, hubo un desplazamiento, hubo un cambio de posición, el objeto lleva una velocidad. Pero como esa velocidad está cambiando, se dice también que este objeto lleva una aceleración. Y la aceleración es precisamente lo que provoca que esta velocidad inicial, que era cero, después de 2 segundos, ya son 2 metros sobre segundo o 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Eso es lo que genera una aceleración. La aceleración produce un cambio de la velocidad, hace que los objetos sufran un desplazamiento. ¿De acuerdo? La aceleración, simplemente aquí está expresada en fórmula, es la variación de la velocidad respecto al tiempo. La aceleración la podemos obtener simplemente definiendo cuál es la velocidad final a la que se mueve ese objeto, menos la velocidad inicial a la que estaba ese objeto, dividido entre el tiempo que le toma llegar a tener esta velocidad final. Es decir, tengo un objeto que su velocidad inicial es cero, estaba en reposo, después de 3 segundos se movió, alcanzó una velocidad de 3 metros sobre segundo, entonces ¿cuál es su aceleración? Pues 3, entre esos 3 segundos que le tomó, sería una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Las unidades de aceleración son metros sobre unidad de tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que la aceleración dice es, por cada segundo que pase, qué tanto se incrementa la velocidad. Si nosotros tenemos un objeto que tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, eso nos dice que ese objeto va a incrementar su velocidad en 1 metro por cada segundo que pasa.
Entonces, si pasan 3 segundos, ese objeto incrementó su velocidad 3 metros sobre segundo. Si pasan 4 segundos, lo incrementó en 4, ¿sí? La gravedad. La gravedad es una aceleración. ¿Por qué? Porque la gravedad, como ustedes toman un objeto en el aire y lo sueltan, ese objeto inicialmente estaba estático. Ustedes lo estaban deteniendo, lo estaban sosteniendo. Cuando lo sueltan, el objeto empieza a caer. Es decir, que sufre un desplazamiento. Es decir, que empieza a cambiar su velocidad. Es decir, que lleva una aceleración. ¿Quién es la aceleración? Es la gravedad. Esos 9.81 metros sobre segundos cuadrados que vale la gravedad nos está diciendo que cualquier objeto que nosotros lancemos al aire va a cambiar su velocidad por cada segundo, va a cambiar 9.81 metros. ¿Sí? Es decir, que si yo agarro un objeto y lo levanto 9.81 metros, ese objeto para que toque el suelo le va a tomar un segundo. Sí, o sea, bueno, se va a incrementar su velocidad más bien. ¿Sí? Eso es en condiciones ideales, ¿no? Despreciando la fricción aerodinámica. Siempre se asume eso. Entonces dice, debido al cambio de la velocidad, es una cantidad vectorial. Recordemos que la velocidad es una cantidad vectorial, entonces la aceleración, en consecuencia, si la aceleración es el cambio de la velocidad y la velocidad es una cantidad vectorial, significa que la aceleración también es una cantidad vectorial. ¿Sí? De hecho, la aceleración puede ser positiva o negativa. Cuando la aceleración es positiva, nos está indicando que la velocidad está aumentando. Cuando la aceleración es negativa, nos está indicando que la velocidad está disminuyendo. Cuando la aceleración es negativa, normalmente se dice que es una desaceleración. ¿Sí? Aquí está. El signo menos indica que está dirigida, bueno, aquí nos está diciendo que está dirigida hacia la izquierda, también es cierto. Nosotros podemos decir que una aceleración negativa, si el objeto se está moviendo hacia acá, hacia el lado positivo de las X, y de repente experimenta una aceleración negativa, significa que la aceleración va hacia el lado negativo de las X, pero para nosotros, para términos más normales o más comunes, se dice que el objeto se está frenando o se está desacelerando. Es decir, que su velocidad está disminuyendo. ¿De acuerdo? Y todo es siempre con respecto a un marco de referencia. Caso contrario, si nosotros tenemos que el objeto se mueve en esta dirección y el objeto empieza a tener una aceleración positiva indicaría que va para este movimiento. Entonces, para objetos prácticos, este objeto que se estaba moviendo en esta dirección, al tener o experimentar o sufrir una aceleración positiva, significa que el objeto se está frenando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad que lleva este objeto es una velocidad negativa. ¿Sí? Entonces la aceleración positiva hace que esta velocidad empiece a volverse positiva, en consecuencia va a disminuir hasta llegar a cero, hasta detenerse. Si esa aceleración continúa, pues entonces la velocidad se va a empezar a volver positiva, ¿sí? Y va a incrementar lo que viene siendo la velocidad, ¿sí? Entonces, si nosotros nos manejamos respecto a un marco de referencia, ¿sí? Bien, continuando con lo que viene siendo el concepto de aceleración, pues aquí está lo que estamos observando. Si la velocidad es positiva, es decir, si el objeto se está moviendo para acá y la aceleración es negativa, indica que va del eje X negativo, lo que está pasando con el objeto es que se está frenando. En el punto A, el carro ese se está frenando. Y aquí está la explicación. El coche A tiene una velocidad instantánea positiva, es decir, tiene una velocidad positiva, se está moviendo hacia el lado positivo del eje de las X, y una aceleración negativa constante. Entonces la magnitud de la velocidad disminuirá con el tiempo, ya que su aceleración tiene un sentido opuesto a su velocidad. ¿Sí? Luego, en este del B, vemos que el objeto se está moviendo hacia el lado negativo de las ejes de las X, significa que su velocidad es negativa. Vemos que está sufriendo una aceleración positiva, entonces este auto en B también se va a frenar. ¿Sí? Lo que estaba explicando ahorita, aquí viene. El auto B tiene una velocidad instantánea negativa y una aceleración positiva constante, entonces la magnitud de la velocidad disminuirá con el tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración es contraria al movimiento. ¿Sí? El caso en C, vemos que el auto va
con una velocidad negativa, se está moviendo hacia el lado negativo de las X, lleva una aceleración negativa, en consecuencia significa que este auto va a aumentar su velocidad. La velocidad negativa se va a ir incrementando. Aquí está. Velocidad negativa, aceleración negativa, entonces la magnitud aumentará con el tiempo. ¿Sí? Se va a volver cada vez más negativa su velocidad. El signo negativo solo nos está diciendo que el objeto se está moviendo hacia el lado negativo de las X. ¿Sí? Y como la aceleración coincide con esa dirección, pues tiene que aumentar su velocidad. Lo mismo que pasa con el punto D. Tenemos una velocidad positiva, tenemos una aceleración positiva, pues entonces este auto simplemente va a incrementar su velocidad. Aquí está. Velocidad positiva, aceleración positiva, entonces la velocidad aumenta con el tiempo. ¿Sí? Bien, ese es el concepto de aceleración. ¿Sí? Otra cosa que se me pasaba a explicar en la clase pasada, y que es de hecho la siguiente filmina, ¿qué es esto? Movimiento rectilíneo. ¿Qué es un movimiento rectilíneo? Un movimiento rectilíneo es como lo que está sufriendo en este objeto. Cuando un objeto cambia de posición, ¿sí? Es decir, va de la posición 1 a la posición 2 y sufre un desplazamiento, es decir, que la posición 1 era 0 metros y la posición 2 son 2 metros, es decir, que avanzó 2 metros. Eso es un movimiento lineal o traslacional, ¿sí? Porque el objeto está cambiando de posición. Entonces, eso se considera que es un movimiento rectilíneo, porque aparte lo está haciendo únicamente sobre un eje. ¿Sí? De hecho, más específicamente, el movimiento rectilíneo es cuando un objeto se mueve sobre un eje X. Puede ser sobre el eje Y o sobre el eje X, no importa, pero siempre y cuando el movimiento sea sobre un eje. Es decir, yo tengo una pelota en el aire y la suelto. La pelota cae de manera vertical, perfectamente vertical, ¿no? Aunque aquí me salió inclinado, pero supongamos que la pelota cae perfectamente vertical. Esto también es un movimiento rectilíneo, porque se está moviendo sobre, sobre un solo eje, que en este caso es el eje Y. Esto de aquí es movimiento rectilíneo del auto, porque el auto va con un desplazamiento sobre el eje X. No está ganando altitud ni perdiendo altitud, sino que se está moviendo a través del eje X. Eso es el movimiento rectilíneo, porque también existe el movimiento curvilíneo. ¿Cuál es el movimiento curvilíneo? Simplemente cuando un objeto se mueve en dos ejes. Es decir, tenemos una pelota que la soltamos, que va cayendo, pero sigue una trayectoria curva o parabólica, también se llama, donde aquí pues básicamente lo que está pasando es que el objeto se mueve sobre el eje X y se mueve también sobre el eje Y. Esto es movimiento curvilíneo, esto es movimiento rectilíneo. ¿Qué es lo que se explica en esta presentación? El movimiento rectilíneo es el movimiento que experimenta un objeto cuando su trayectoria describe una línea recta. Es decir, se puede mover sobre el eje X o se puede mover sobre el eje Y. Incluso se puede mover sobre los dos. O sea, un objeto que se está moviendo sobre una pendiente, nosotros sabemos que podemos rotar el plano inclinado y decir que esto pertenece a X y esto pertenece a Y. Entonces sería también movimiento rectilíneo, solamente que tendríamos que rotar el plano. Si no lo rotamos el plano, ese movimiento está así. Si no rotamos el plano y forzamos que el plano, que nuestro marco de referencia sea de esta manera, así, bueno, pues ahí ya podemos argumentar que sí es un movimiento curvilíneo, porque está desplazándose sobre dos ejes, independientemente si la trayectoria es recta o es curva. ¿Sí? Entonces, describe una línea recta. Existen dos casos de movimientos rectilíneos: uniforme y uniformemente acelerado. ¿Sí? Es decir, tenemos un objeto que se mueve a velocidad constante, su velocidad no está cambiando, o tenemos un objeto que se mueve con una aceleración constante, es decir, que su velocidad está cambiando, pero lo hace de manera constante. Es decir, que está sujeto a una aceleración de 2 metros sobre segundo y todo el tiempo tiene esa aceleración. Eso se llama movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Y el movimiento rectilíneo es aquel donde la partícula en movimiento se desplaza a velocidad constante. El MRU, esa velocidad constante, significa que no hay cambio en su velocidad porque no está sujeto a una aceleración. Entonces es velocidad constante.
Y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí está, MRUA, aquí en vez de B yo siempre lo nombro como A, acelerado. Esto es porque sacaron el texto de algún documento en español de España, ¿no? Entonces aquí en Latinoamérica por lo general se maneja como MRUA, ¿sí? Porque es un movimiento uniformemente acelerado. Eso significa que el objeto no se mueve a velocidad constante. Lo que sí es constante es su aceleración. ¿Sí? Eso sí es constante. Luego dice, si la velocidad de un objeto aumenta, también aumenta el desplazamiento. Por el contrario, si la velocidad del objeto disminuye, el desplazamiento también disminuye. Pues vemos que la velocidad se da cuando un objeto cambia de posición, cuando un objeto sufre un desplazamiento, pues si la aceleración aumenta esa velocidad, pues es obvio que la velocidad nos está diciendo que ya está aumentando el desplazamiento. Lo mismo pasa si la aceleración disminuye la velocidad, pues significa que disminuye el desplazamiento. Esto que viene aquí es más bien otra explicación un poquito más específica o más sencilla. Eh, lo voy a poner aquí en cuaderno porque es más difícil hacerlo con el mouse. La velocidad también se considera que es la derivada de la posición respecto al tiempo. La primera derivada, ¿sí? Esto se utiliza también en dinámica, solamente que se utiliza principalmente. Voy a quitar esto de aquí para que se puedan ver bien las hojas. Bien, creo que se ve un poco borroso. Vamos a ver. Ahí está. Les decía, la velocidad también se conoce como que es la primera derivada de la posición, donde S es la posición del objeto. O sea, nosotros sabemos que la velocidad es el desplazamiento que sufre un objeto en determinado tiempo. Otra manera de decirlo pues es cómo cambia la posición de un objeto en determinado tiempo, es decir, la derivada de la posición respecto al tiempo. Esto es una velocidad. Esto se utiliza sobre todo cuando la aceleración no es constante. ¿Sí? Ahorita nosotros lo que vamos a ver el MRUA, que son fórmulas ya establecidas, ¿no? La aceleración, a su vez, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración nos describe cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Aquí está. Ahora, si nosotros sabemos que a su vez la velocidad es la derivada de la posición, pues nosotros podemos decir que la aceleración también es la derivada de la velocidad, sabiendo que la velocidad es ds sobre dt. Esto de aquí nos va a dar que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Es decir, yo tengo la posición, si la derivo dos veces, voy a obtener la aceleración. Si la derivo una vez, obtengo la velocidad. Eso, la explicación que viene en esa parte de la fórmula es más que nada por esta situación. Y esto se utiliza cuando la aceleración no es constante. Porque cuando la aceleración no es constante, nos van a dar una función. Nos van a decir que la aceleración es igual a 3 o alguna función específica. Y ahí, para solucionar ese problema, tenemos que aplicar diferentes tipos de métodos para solucionar ecuaciones diferenciales, porque lo que vamos a obtener es una ecuación diferencial, una ecuación que esté llena de derivadas, no únicamente incógnitas, sino que también vamos a tener derivadas. Y para eso es un procedimiento especial. No se preocupen, en el caso de ustedes, aquí en mecánica general, esa parte no lo van a ver, porque aquí van a utilizar fórmulas ya establecidas. Que esas fórmulas ya establecidas vienen de este análisis. Es una ecuación, de hecho, es la solución de una ecuación diferencial. Después lo voy a explicar muy a grandes rasgos. Pero cuando lleven la materia de estática y dinámica, ahí sí van a profundizar esto. Porque en estática y dinámica, otra vez ven la cuestión de dinámica, solamente que a movimiento rotacional. O sea, aquí estamos viendo movimiento rectilíneo, que es movimiento traslacional. En estática y dinámica van a ver o analizar lo que es el movimiento rotacional. Y ahí sí o sí yo explico esta cuestión, porque sí lo considero que es más importante. Bien, entonces,
continuando con la explicación, vamos a ver. Entonces les decía, esta parte están tratando de explicar esta cuestión, que la aceleración es la segunda derivada de la posición, dice. Dice, si la aceleración de un objeto tiene un sentido, a ver, aquí le voy a poner puntero porque hasta yo lo dejo de ver. ¿Dónde está la opción de puntero? No, es mejor pluma. Está. Dice, si la aceleración del móvil tiene el mismo sentido de signo que su velocidad, entonces la velocidad aumenta, lo que expliqué ahorita. ¿Sí? Si la aceleración, la dirección de la aceleración coincide con el movimiento del objeto, entonces aumenta la velocidad. Si la aceleración es contraria al movimiento del objeto, pues esta disminuye. ¿Sí? Entonces aquí, continuando con esto del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Esto es cuando la velocidad es constante. Aquí lo dice. MRU, cuando la velocidad es constante. Entonces tenemos un objeto que para el tiempo 0 está en la posición 0, para un tiempo 1 está en la posición 5, para un tiempo 2 está en la posición 10, para un tiempo 3 está en la posición 15. Si yo observo de aquí, pues veo que hay algo en común, que cuando pasó un segundo, este objeto sufrió un desplazamiento de 5 metros. Cuando pasan 2 sufre un desplazamiento de otros 5 metros, porque la diferencia de aquí a acá son 5 metros y el tiempo que se incrementó fue un segundo. Es decir, que este auto se mueve a 5 metros sobre segundo y se mueve a velocidad constante, porque aquí es lo mismo. ¿Cuánto se incrementó la posición respecto a esta anterior? Pues 5. ¿Qué tanto tiempo pasó de aquí a la anterior? Un segundo. Es decir, que su velocidad es constante. Aquí nos dice, en la figura anterior se muestra que el objeto se mueve con un desplazamiento de 5 metros cada segundo. Por lo tanto, la velocidad del vehículo es una velocidad constante de 5 metros sobre segundo. Positiva porque va sobre el eje positivo de las X, ¿no? Si nosotros graficáramos esto, pues vamos a tener la gráfica de velocidad respecto al tiempo, pues la velocidad está aquí, es constante, simplemente es una línea y aquí el valor simplemente es 5. Vemos que su aceleración es 0 porque no se está incrementando su velocidad, la velocidad es la misma, entonces la aceleración no cambia conforme pasa el tiempo. La velocidad es de 5 y no cambia conforme pasa el tiempo porque es constante. Pero el desplazamiento sí, esta es una gráfica de desplazamiento versus tiempo. Vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, cuando pasa un segundo, que solo vemos un segundo, posición ahora son 5 metros. Cuando pasan 2 segundos, la posición va a ser 10 metros. Cuando pasan 3 segundos, va a ser 15 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mueve a velocidad constante. Esta es una gráfica de cómo cambia la posición del objeto versus tiempo. Y esta línea, básicamente, es la línea de la velocidad. Nos está diciendo que esta velocidad tiene esta pendiente. ¿Sí? Es lo que están explicando aquí. Bien, continuando. Vamos a otra vez a ver la filmina donde estaba. No sé si sería la última. Movimiento rectilíneo. Ahí está. Movimiento rectilíneo uniforme. El uniforme hace referencia a que está bajo aceleración constante. ¿Sí? Y aquí surgen ciertas preguntas. Ah, no, perdón. Esto es de velocidad constante. MRU y luego es A. Me hace falta aceleración uniforme. Y aquí nos hacen ciertas preguntas. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a un auto que se mueve a la izquierda con velocidad constante? ¿Alguien sabe esa respuesta? En base a lo que he explicado, ¿cuál de estas tres gráficas, gráfica 1, bueno, gráfica 2, gráfica 1 y gráfica 3? No, aquí no me sale bien los números porque está 3, 2 y la gráfica 1. ¿Alguien me dice cuál de esas tres gráficas corresponde a la pregunta? Un auto que se mueve hacia la izquierda con velocidad constante.
¿Alguien me ¿La puede 2? decir? ¿La 2? Exactamente, es la 2. ¿Por qué? El hecho de que sea velocidad constante, pues eso nos dice que la aceleración simplemente no cambia. Bueno, la velocidad significa que es una línea horizontal. Esta no puede ser, porque aquí vemos que la velocidad va incrementando. Conforme pasa el tiempo, esta velocidad va aumentando, porque este eje describe el tiempo, este eje está describiendo la velocidad. Entonces, conforme la línea va aumentando hacia abajo, significa que la velocidad va cambiando. Y esto describe el eje, el tiempo, cómo se va incrementando. Entonces, esta queda descartada, porque la velocidad, al ser constante, significa que es una línea horizontal. Y como dice que es sobre el eje izquierdo, hacia el lado negativo del eje de las X, ¿sí? Como nosotros siempre planteamos un marco de referencia. Eso significa que va a llevar velocidad negativa. Entonces, es esta gráfica de aquí porque esta lleva velocidad negativa, esta parte del lado negativo, ¿sí? Esta es una gráfica de velocidad versus tiempo. Y aquí, pues no, porque esta se estaría moviendo hacia el lado derecho, es decir, hacia el lado positivo del eje de las X. Entonces, la respuesta es gráfica 2. Luego nos dice aquí, de las siguientes gráficas, la gráfica A, es esta me imagino, X, posición versus tiempo. ¿Cuál de los tres coches posee la rapidez más elevada? Es decir, de cuál de estos autos, el 3, el 2, el A, perdón, el B. ¿Cuál de estos tres lleva la mayor rapidez? Es decir, que lleva mayor velocidad. ¿Alguien me dice? ¿El A, el B o el C? Esto es el tiempo, esto es la posición. ¿Sí? Entonces alguien me puede decir si esta línea es de un auto, es el auto C, esta línea es del auto A y esta línea es del auto B, ¿qué auto se está moviendo más rápido? ¿Cuál auto lleva mayor velocidad de esta gráfica A? ¿El ¿Alguien? C? No, el C no es. Entonces el B. Exactamente, Ah, es el B. ¿Por qué? Porque este eje nos está hablando de posición. Nosotros sabemos que velocidad es desplazamiento versus tiempo. Como en esta gráfica, en un periodo muy corto de tiempo, porque este es el eje tiempo, vemos como en un periodo muy corto de tiempo se incrementa, es decir, que cambia muy rápido de posición este auto en B. Por lo tanto, lleva la nulidad. Este no. ¿Por qué? Porque cambiar, supongamos que aquí sería, la posición sería, no sé, menos 1 metro, menos 2 metros, y acá supongamos que son menos 3 metros. Aquí supongamos que es 1 segundo, aquí 2 segundos, aquí 3 segundos. Entonces al auto C le tomó 3 segundos avanzar 1 metro. Entonces, ¿qué velocidad lleva? Pues desplazamiento sobre tiempo, 1/3, es decir, lleva 0, se mueve a menos 0,33 metros sobre segundo. ¿Sí? Esa sería su velocidad. El auto A, vemos desplazarse a la posición 2 metros, le toma 2 segundos, es decir, desplazamiento entre tiempo, es velocidad, menos 2 entre 2 nos da -1. Este auto se está moviendo a 1 metro sobre segundo hacia el lado negativo del eje de las X, ¿no? Entonces, este auto A va más rápido que el C. Luego, el auto B, vemos que en 1 segundo se mueve 3 metros, es decir, desplazamiento entre ti menos 3 sobre 1 nos da 3, -3. Eso significa que este auto se está moviendo a una velocidad de menos 3 metros sobre, es el que mayor velocidad tiene, porque en 1 segundo, fíjense que tanto avanza. Es decir, que cuánto va a avanzar después de 3 segundos, pues va a estar como muchísimo más abajo, va a avanzar como 9 metros, más o menos, ¿sí? Entonces, el coche B es el que tiene mayor velocidad. La respuesta es B, este de aquí, ¿sí? Entonces, esto
que está aquí, ¿por qué lo estamos expresando? ¿Por qué lo estamos explicando? Es para que entiendan cómo se grafica, ¿sí? Nosotros habíamos visto, casi siempre en estática graficamos el eje X versus el eje Y. Aquí en dinámica graficamos o decimos desplazamiento en el eje X versus la velocidad, pero también podemos hacer gráficas versus tiempo, ¿sí? El tiempo también es un marco de referencia. Así como nosotros planteamos siempre un plano cartesiano y decimos eje X, eje Y. Este objeto se mueve en esta dirección. Ah, ok, se está moviendo tantos metros en el eje X, tantos metros en el eje Y. Ok, pero hay otro marco de referencia en dinámica, que es el tiempo. Ok, este objeto se movió en X, pero ¿qué tanto tiempo le tomó? Este objeto se movió en el eje Y, ¿qué tanto tiempo le tomó? El tiempo es otro marco de referencia en dinámica. En estática no se cuenta. ¿Por qué? Porque los objetos no se mueven. Es decir, que si pasan 3 segundos, el objeto está en la misma posición. Pasan 3 años, el objeto sigue en la misma posición. Por eso en estática el marco de referencia T, el tiempo, no, eh, no se considera tanto o no es tan importante, ¿sí? Porque los objetos no están en movimiento. Las fuerzas que actúan sobre un objeto, si la suma de todas esas fuerzas son igual a cero, el objeto no se mueve. Después de 3 días, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese objeto? Las mismas, ¿sí? Entonces, el marco de referencia en estática no impacta tanto. Sí es útil, no voy a negarlo, pero no impacta tanto como en dinámica, porque en dinámica nosotros podemos obtener gráficas de velocidad versus tiempo, eso nos va a dar aceleración, desplazamiento versus tiempo, eso nos da velocidad, desplazamiento, no sé, mmm, eso es para el eje X y para el eje Y. O sea, desplazamiento en el eje X versus tiempo, pues velocidad en X. Desplazamiento en el eje X versus tiempo, pues velocidad en X. ¿Sí? Entonces, estas gráficas, aparte que obedecen un marco de referencia de posición, también hay un marco de referencia de tiempo. Porque esta posición, no solamente este objeto cuando se mueve en un desplazamiento cambia en su posición, pero lo hace también en función del tiempo. Y esto también es importante. Aquí vemos cómo la velocidad hace que los objetos se muevan o tengan ciertos comportamientos. Luego, la siguiente pregunta, de la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Cuál de los tres coches mantiene una aceleración constante? ¿El coche C, el coche B o el coche A? ¿Cuál de estos, de los tres coches, mantiene aceleración constante? La pregunta es, ¿cuáles de estos tres? Esto no estoy subrayando esto, ¿no? No sé si hay borradores aquí. ¿Sí? Entonces, de esta gráfica, ¿cuáles autos se mueven a velocidad constante? ¿Alguien sabe? El coche C, No escuché. el coche C y también el B, ¿no? Exactamente. El coche B y el coche se mueven a velocidad constante. ¿Por qué? Porque son dos líneas rectas. Si este eje nos habla de velocidad, para que se mueva a aceleración constante, significa que su velocidad no debe de cambiar. Entonces tienen que ser líneas rectas. Y aquí están. Estos dos son líneas rectas horizontales. Entonces, es este de aquí. El coche C y el coche B se mueven a velocidad constante. El A no, porque se está incrementando su velocidad. ¿Sí? Continuando ahora con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, le dicen ahí, ¿no? Entonces dice, es cuando, como les dije, es un objeto que se mueve en línea recta, por eso es rectilíneo, con una aceleración constante que no varía respecto al tiempo, ¿sí? Por eso se llama uniformemente acelerado. Tenemos aquí un objeto, tenemos esta moto. Nos dice que en un instante, al inicio, en un tiempo cero, la velocidad de esta moto es de cero. Es decir, está estática, está detenida esta moto. Luego, en la posición nos dicen que cuando pasa o transcurre un tiempo de un segundo, la moto se mueve con una velocidad de 3 metros sobre segundos. Luego, cuando pasan 2 segundos, el objeto se mueve a una velocidad
metros sobre segundo. Entonces, ahí lo que estamos observando es que la velocidad se está incrementando, ¿sí? Pero se incrementa de manera uniforme. ¿Por qué? De aquí a aquí, ¿cuánto se incrementó? Se incrementó 3 metros. ¿Cuánto tiempo pasó? Un segundo. La sección es diferencia de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Cuál es la velocidad final? 3 metros. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. ¿Cuál es el tiempo que pasó de aquí a acá? Un segundo. Entonces la aceleración que lleva la moto en estas dos trayectorias, de pasar de la trayectoria 1 al punto 2, pues simplemente son 3 metros sobre segundos al cuadrado. Luego vemos aquí que pasa lo mismo. Pasa otro segundo, ¿sí? De 2 a 1 hay un cambio de un segundo y la velocidad aumentó. Es decir, ¿cuál es la velocidad inicial que llevaba aquí el objeto? 3 metros. ¿Cuál es la velocidad? 6 metros. 6 menos 3 nos da 3, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que pasó de ir de aquí a acá? Un segundo. Entonces, ¿cuál es la aceleración que lleva la moto aquí? Un segundo. Y lo mismo acá. ¿Cuánto pasó de aquí a acá en tiempo? Un segundo. ¿Cuánto se incrementó la velocidad de aquí a acá? 3 metros. Entonces esta moto tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo. Ahora, ojo, aquí la aceleración es negativa, o bueno, sí, es negativa porque el objeto se está desplazando o se está moviendo del lado negativo de las eje de las X y su velocidad se va incrementando, entonces la aceleración viene siendo negativa. Aquí el detalle es que esta velocidad debieron haberlo puesto negativa, porque el objeto se está desplazando hacia el lado negativo del eje de las X. ¿De acuerdo? Entonces la aceleración que está sufriendo aquí es negativa y vale menos 3 metros sobre segundo. ¿No? Dice que quedó bien feo ese 3, pero pues falla el mouse aquí. Entonces, analizamos este otro objeto, este auto que tenemos abajo, se está moviendo hacia el lado positivo de las X. Para un tiempo de 0, vemos que el objeto ya se movía con una velocidad 12 metros sobre segundo. Pasa un segundo y vemos que hay un cambio en su velocidad. Entonces, si hay un cambio, significa que debe haber una aceleración. Va a ser la aceleración, pues velocidad final, que en este caso son 8 metros, menos la velocidad inicial, que en este caso son 12 metros. ¿Qué tanto tiempo pasó de aquí para acá? 2 segundos. Entonces, 8 menos 12 nos da menos 4. Así, sobre 2. Eso nos da que es una aceleración de menos 2 y negativa. ¿Por qué? El objeto se está moviendo con una velocidad positiva, pero como la velocidad está disminuyendo, significa que está aumentando una aceleración negativa. Eso va a hacer que el objeto disminuya su velocidad. ¿Qué tanto? 2 metros por cada segundo. Vamos a analizar el siguiente punto. Si vemos este punto, ¿cuánto tiempo pasó de aquí para acá? Pasaron 2 segundos. ¿Qué tanto tiene que disminuir entonces su velocidad de este objeto si lleva esta aceleración de menos 2? Pues van a ser menos 2 metros por cada segundo. Si se movió 2 segundos, tiene que ser menos 4. 8 menos 4 nos da 4 metros. Aquí está, es la nueva velocidad que lleva este objeto. Pasan otros 2 segundos y el objeto se detiene por completo, ¿sí? En la posición 4. Entonces, este objeto está sujeto a una aceleración negativa o desaceleración porque se está. Y vemos que la aceleración va negativa, significa que la aceleración va en esta dirección y como el objeto se está moviendo en esta dirección, pues por eso está frenando. Caso contrario aquí, la velocidad era negativa, va hacia acá. Esta aceleración de aquí realmente es negativa porque la velocidad final es realmente aquí sería menos 3 menos 0, sería aceleración negativa. Entonces la aceleración también iba en la misma dirección de la velocidad, por eso la moto, su velocidad se incrementa, ¿sí?
Y bueno, aquí está la explicación de lo que acabo de decir, ¿no? En la primera figura se observa que el motociclista incrementa su velocidad a 3 metros sobre segundo, ¿sí? Mientras que en la segunda figura se observa que el automóvil disminuye su velocidad cada 4 metros sobre segundos cada 2 segundos. Yo lo dividí, ¿sí? Para obtenerlo cada segundo. Bien, continuando con esto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vemos. No, bueno, aquí es una pregunta. Si el coche A tiene una velocidad inicial positiva y una aceleración negativa constante, ¿cómo evoluciona su movimiento, no? Y bueno, aquí nos está poniendo la explicación. Nos está diciendo que el objeto se mueve con una velocidad positiva, entonces va hacia el lado positivo de los ejes de las X. Y esta es su velocidad, ¿no? Y sufre una aceleración que va hacia el lado negativo de las ejes de las X. Esta es la aceleración. ¿Qué pasa con el objeto? Pues va a disminuir su velocidad. Tan fácil como eso. Aquí la velocidad va hacia acá, la aceleración va hacia acá, entonces el objeto disminuye su velocidad. Está. Y estas son las gráficas de aceleración versus tiempo. La aceleración es una línea recta porque es constante. Eso significa que no cambia. Si la aceleración es cero, pues simplemente es cero. La aceleración vale un número, -2, -3, -4. Siempre va a ser ese valor, sin importar cuánto pasa el tiempo, porque es constante, ¿sí? Entonces la gráfica de aceleración versus tiempo nos va a quedar una línea horizontal, una línea recta. La velocidad va a quedar de esta manera. ¿Por qué? Porque el objeto está disminuyendo su velocidad, el objeto está frenando. Eso significa que si el objeto venía con una velocidad, simplemente conforme pasa el tiempo, esa velocidad va a disminuir en un punto en que se detiene y si la aceleración continúa, pues esta velocidad va a volverse ahora negativa. Estaba positiva y ahora va a volver negativa si la aceleración continúa, ¿sí? Esa aceleración negativa que aquí dice, aceleración negativa, ¿sí? Y la gráfica de la posición, la gráfica de la posición ya no nos queda una línea recta, sino que no, más bien nos queda una parábola. ¿Por qué? Porque la velocidad está cambiando. La velocidad es constante, la posición, el cambio en la posición del objeto es de manera lineal, porque cada segundo cambia lo mismo. Cuando el objeto está sufriendo una aceleración, ya no es lineal. ¿Por qué? Porque el objeto, la posición, cada segundo que pasa, su velocidad se aumenta. Eso significa que cada segundo que pasa, su desplazamiento es diferente. No es el mismo que el anterior, sino que más bien se va incrementando. Por eso la gráfica de posición versus tiempo de un objeto que está sujeto a una aceleración, la gráfica es una parábola, ¿sí? O una exponencial. Bien, entonces esta es la explicación de gráficas de tiempo versus aceleración versus velocidad y versus tiempo de un sistema que está sometido a aceleración constante. Bien, continuando, aquí nos dice, si el coche B tiene una velocidad inicial positiva, es decir, se mueve hacia acá, tiene una aceleración positiva también, aquí está. ¿Qué es lo que pasa con este auto? Pues bueno, para empezar, la aceleración es constante. Ya con eso sabemos que la aceleración simplemente va a ser una línea recta. Y va a ser positiva porque la aceleración se va hacia el lado positivo de las X. Por eso está aquí la línea recta, ¿sí? Del lado positivo. Aquí está. ¿Qué pasa con la velocidad? Pues sabemos que la aceleración va en la misma dirección de la velocidad o del movimiento del objeto. Pues significa que la velocidad se va a incrementar. Esta velocidad se va a ir hacia arriba, se va a incrementar. Entonces, aquí vemos la velocidad, vemos cómo va incrementándose cada vez más, ¿sí? Y la gráfica de la posición, pues vemos aquí que también es un comportamiento parabólico. ¿Por qué? Porque conforme aumenta la velocidad, el desplazamiento que sufre el objeto también va aumentando, ¿sí? Conforme el tiempo, esta velocidad es cada vez mayor, entonces el desplazamiento que sufre también es cada vez mayor, ¿sí? Eh, tenemos aquí, es el caso donde la velocidad se mueve hacia el eje izquierdo, la aceleración es hacia el eje derecho. Aquí vemos que la velocidad es negativa, pero como la aceleración va contraria a la velocidad, significa que el objeto este se va a frenar. La aceleración nuevamente es constante
es una línea recta así constante. La velocidad, como dijimos, es negativa, pero como la aceleración es positiva, esa aceleración positiva lo que va a hacer que la velocidad se vaya decrementando, se vaya acercando al eje del acero. No significa que se va a ir hacia abajo, ojo, no. Significa que se va a ir acercando hacia cero, porque como es negativa, no va a bajar, sino que va a ir aumentando. Desde un punto de vista así, por así decirlo. Si la velocidad al principio era -3, después va a ser -2. ¿Sí? Es decir, que se decrementó en una posición, en un dígito, que en un metro, por así decirlo. ¿Por qué digo eso? Porque a veces se puede confundir, que decimos, aquí como la aceleración va a contraer el movimiento, el objeto, la velocidad se va a decrementar. Pues sí, un número más pequeño que -3 sería -4. ¿Sí? -4 es menor que -3, eso se entendería que es decrementar, pero no. Para la cuestión de la aceleración, lo que se decrementa es la magnitud, porque el signo solamente denota una dirección. Entonces aquí lo que va a disminuir es la magnitud. Y si la magnitud es 3, un número más pequeño que 3, pues el 2, ¿verdad? O 99 o 2.98 o 2. Un número menor que 3 simplemente. No significa que se va a incrementar la magnitud porque matemáticamente hablando, -4 es menor que -3, ¿sí? Porque está más abajo aquí está -3 y acá está -4. Entonces el -4 está más abajo en el eje de aquí. Entonces nosotros diríamos que una velocidad menor a -3 es -4. Para física no. Para física el signo negativo indica o denota una dirección. Lo que se va a decrementar es la magnitud. ¿Sí? Entonces por eso está esta gráfica. Entonces por eso la línea queda hacia arriba, porque la aceleración va a hacer que la velocidad pase de ser negativa a tender a hacerse positiva. Es decir, dicho de otra manera, aquí la aceleración lo está frenando, pero eso indica que esta velocidad tiende que volverse cero. Y para que se vuelva cero, si estaba en -3, pues el siguiente es -2, luego -1 y luego en cero. Que en cero es cuando el objeto se detiene. Nuevamente, si la aceleración continúa, pues el objeto ahora, su velocidad se va a volver positiva y ahí sí se va a incrementar. Es decir, el objeto va para acá, una persona lo está frenando hacia acá, por así decirlo. Entonces llega un punto en que el objeto se detiene y esa persona sigue empujando el auto, pues obviamente el auto va a empezar a moverse hacia acá, de dirección, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? Eh, Obviamente, pues una persona no puede tener un auto así en movimiento, ¿no? Bien, y la gráfica de la posición, ¿qué pasa? Pues es lo mismo que vimos ahorita cuando un objeto tiende a frenarse, es un comportamiento parabólico, ¿sí? El desplazamiento, aunque el objeto esté sufriendo una desaceleración, de alguna manera la posición también está cambiando de manera constante. Pero vemos aquí que la posición al principio cambia mucho, luego cambia un poco menos, luego cambia un poco hasta que se detiene por completo, ¿sí? A términos del tiempo y de nuestro marco de referencia, si el objeto empezó en este punto, ¿qué tanto se desplazó al final? Pues una cantidad considerable, ¿sí? Es decir, que esta gráfica no se va a volver cero, porque el objeto ya se desplazó y no se va a regresar, ¿sí? Es un movimiento parabólico donde está avanzando mucho el objeto, avanzando, el avance cada vez es más menor hasta que llega un punto en que se detiene y ahí se quedó el objeto, porque al final lo que avanzó 10 metros nomás. Si esta aceleración continúa y el objeto empieza a mover en dirección contraria, pues bueno, aquí ya cambia, porque la gráfica empieza a volverse de esta manera, porque el objeto empieza a regresarse hasta llegar a su posición inicial y continúa. ¿Sí? Así. Entonces, estas gráficas pueden ser un poquito confusas, sobre todo esta de aquí, ¿no? La de posición versus tiempo. Pero es importante que se entienda porque el tiempo es un marco de referencia muy importante y en dinámica. Bueno, pues estoy checando nomás la hora para ver cómo estamos. Todavía nos queda 4 minutos. Quiero aventarme esto para llegar ahora sí, lo interesante. Las fórmulas. Aquí están. Básicamente,
Dejen, pongo aquí el puntero otra vez. Aquí está. Movimiento rectilíneo uniforme, cuando la aceleración es constante. ¿Qué fórmulas tenemos? La de la velocidad, la que vimos la clase pasada. Y esto es desplazamiento, donde el desplazamiento que sufre un objeto que se mueve a velocidad constante es simplemente el desplazamiento que ya tenía. Es decir, el objeto se movió 5 metros y se movía a velocidad constante. Ah, bueno, después de 3 segundos, ¿qué tanto se va a mover? Pues bueno, si ya se había movido 5 metros y pasaron otro tiempo, pues a este desplazamiento que ya tuvo, se le incrementa esto, ¿sí? Esa es la posición final, que es velocidad por tiempo. Básicamente es el despeje de aquí. Si nosotros de aquí despejamos la posición final, es decir, la velocidad es igual a desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre tiempo, si nosotros despejamos de aquí XF, nos da esta fórmula de aquí, ¿sí? Donde X0 es la posición inicial del objeto, XF es la posición final, velocidad es la velocidad constante del objeto, porque esto es del movimiento rectilíneo uniforme, y tiempo es el tiempo que le toma en ese desplazamiento, ¿sí? Luego tenemos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esta, donde aquí la aceleración ya no es constante. De esta tenemos la fórmula de la aceleración. ¿Cómo podemos calcular la aceleración? Simplemente es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. De aquí, si yo despejo la velocidad final, me da esta fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más a la aceleración por tiempo. El desplazamiento final que sufre un objeto que está sometido a una aceleración constante está dada por esta fórmula. Y tiene un comportamiento parabólico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un tiempo al cuadrado. Es una de segundo orden. Las funciones de segundo orden tienen comportamiento parabólico, ¿sí? Y también tenemos esta otra fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, velocidad inicial es v sub 0, velocidad final es v sub f, y la aceleración es la A y el tiempo es la A. Ojo con esto. Y observemos, por ejemplo, de esta. Desplazamiento final. Observemos esta fórmula de aquí. Y observemos esta de aquí. ¿Qué pasa cuando la aceleración es constante? Bueno, perdón, cuando la aceleración es cero. Cuando el objeto se mueve a velocidad constante. Pues simplemente la A de aquí vale cero. Eso significa que este término se cancela. ¿Y qué nos queda? La posición final de un objeto es la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo, pero la velocidad nunca cambió, entonces la velocidad inicial es la misma que la velocidad final, es decir, solamente es velocidad. Esta fórmula y esta fórmula es la misma. Fíjense, cuando la aceleración es constante. Observen esta de aquí. ¿Qué pasa cuando la aceleración es cero? Esta A vale cero, este término se cancela, ¿y qué nos queda? La velocidad final es igual a la inicial. Exactamente, la velocidad nunca cambia. Velocidad final es igual a inicial. Entonces, de esta fórmula simplemente es una igualdad cuando la aceleración es constante. De esta fórmula, observemos qué pasa cuando la aceleración vale cero. El término se cancela y nos dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial. Exactamente, la velocidad nunca cambia. Cuando la aceleración es cero, la velocidad siempre es la misma, ¿sí? Es por esa razón que en movimiento un rectilíneo uniforme, cuando la aceleración es constante, únicamente tenemos esta ecuación, porque se hace cero la aceleración de aquí y la única que tiene información relevante es esta de aquí, ¿sí? Bueno, voy a borrar todo eso que está ahí para que no les moleste por si quieren ver lo que vienen siendo las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es respecto a las fórmulas. Ya para terminar, yo les comentaba, la velocidad es la primera derivada de la posición. La aceleración es la primera derivada de la velocidad, lo que tengo aquí en las hojas. Y les decía, la aceleración también es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y yo les dije, esto de aquí es un poquito complicado de explicar. ¿Por qué? Porque esto de aquí, utilizar estas fórmulas de aquí, estamos utilizando nosotros lo que vienen siendo derivadas y hacer un planteamiento para entender eso. O sea, se tiene que hacer un modelo matemático, donde un modelo matemático es una ecuación diferencial.
que describe el comportamiento del objeto, es decir, este objeto de aquí. Lo voy a explicar así nomás a grandes rasgos para no confundirlos mucho, pero para que haya alguna información. Este objeto se mueve hacia acá con una aceleración. La segunda ley de Newton, eh, sí, la segunda ley de Newton, nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Si yo a este objeto le aplico una fuerza de X valor, 3 newtons, 5 newtons, este objeto yo sé que tiene una masa. Yo a partir de eso puedo determinar su aceleración. Entonces la aceleración de ese objeto pues va a ser fuerza sobre masa, ¿sí? Puede ser un número, puede llegar a ser un número. Simplemente podemos decir que esto es, no sé, 2. Yo sé que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces yo quiero conocer de este objeto cuál es su velocidad pasado 2 segundos. Pues yo tengo que despejar de esta ecuación, tengo que despejar su velocidad, sabiendo que A, pues ya dijimos que vale 2, es decir, 2 es igual a dB sobre dt, ¿sí? Yo tengo que despejar B. El detalle que esto es una derivada, es una ecuación diferencial. Y para despejar dB, no es decir que esta D está multiplicando y pasa dividiendo, no. Esto es una ecuación diferencial. Hay un procedimiento específico para resolverlo, ¿sí? Transformada de Laplace, Lagrange, proponer una solución o métodos convencionales. Uno de ellos es variable independiente. Esta dt pasa hacia el otro lado. 2 por dt es igual a db. Así. Pero sigue estando un diferencial. ¿Cómo resolvemos eso? Pues nosotros sabemos que en matemáticas siempre hay operaciones contrarias. La operación contraria es la suma, la resta. La operación contraria es la división, la multiplicación. La operación contraria es la raíz cuadrada, elevar al cuadrado. La operación contraria de una derivada, la integral. Integramos ambos lados de la igualdad, ¿sí? De esta manera, despejamos B. La derivada de B simplemente es de ojo. Esto tiene que ser una integral definida, porque este objeto se va a mover sobre un tiempo definido, o simplemente nos interesa conocer su velocidad pasado 2 segundos. Entonces tengo que definirla. ¿Y cómo la voy a definir? Pues dependiendo del diferencial. En este caso es el diferencial de B. Entonces, definir con una velocidad inicial y una velocidad final. En este lado de la igualdad, la integral quedó o el diferencial quedó respecto al tiempo. Pues lo voy a definir de un tiempo inicial a un tiempo. Perdón si se ven mal estas cosas, pero batallo mucho con el mouse, ¿sí? Donde pues simplemente tengo que resolver la integral. Esta integral quedó respecto a b, entonces ¿cuál es la solución? Lo voy a poner aquí. Este 2 es una constante, sale de la integral dt, pues que nos queda la integral de t. Entonces 2 sale de la constante, la integral de t pues simplemente es la constante t, ¿sí? Igual, y bueno, como es una integral definida, definido a dos términos, tiempo inicial y tiempo final. Eso va a ser igual. La integral de dB, pues es simplemente la constante. B, definido de velocidad inicial a velocidad final. Es donde nosotros argumentamos, bueno, ¿cuál es el tiempo inicial? Un tiempo cero. ¿Cuál es la velocidad inicial en ese tiempo? Pues depende del objeto. Si este objeto al principio estaba en reposo, pues la velocidad inicial es cero. Si el objeto al principio se estaba moviendo con una velocidad, pues es esa velocidad. Entonces definimos. De hecho, este 2 lo podemos dejar después, lo podemos manejar como aceleración directamente, ¿no? Entonces definimos cómo se evalúa una integral definida o la solución de una integral definida. Límite superior menos límite inferior. Eso lo voy a poner aquí para que se vea bien. Límite inferior entonces sería, esperen el puntero otra vez aquí. Entonces sería, ¿qué está pasando?
Perdón si me excedí de tiempo, pero quiero explicar esto. Esto es interesante. Bien. Entonces decía, opciones de puntero, pluma, aquí está. Entonces decía que nos quedó 2 veces el tiempo definido, perdón, de un tiempo inicial a un tiempo final. Eso va a ser igual a la velocidad definida de una velocidad inicial a una velocidad final. ¿Cómo se evalúa esto? Simplemente el límite superior menos límite inferior, sustituido en la incógnita. En este caso, la incógnita es t. Siempre, o por lo general, para nuestros análisis, el tiempo inicial siempre es cero. Entonces aquí el límite inferior, pues simplemente es menos cero. Entonces no lo ponemos. Entonces aquí sería 2 veces tiempo final, o si lo ponemos así como tiempo, porque 2 por 0 es 0, entonces no tiene caso que pongamos ahí. Eso nos va a quedar igual a quién, evaluada en estas dos posiciones, que va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Yo quiero conocer su velocidad inicial después de un determinado tiempo, pues despejo esto. Si lo despejo de aquí, este está negativo, pasa hacia el otro lado negativo, entonces velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más el 2 que estamos diciendo que es por tiempo. Aquí está esta ecuación, que coincide con quién, con esta de aquí. ¿Sí? Lo que quería explicar era esto. Estas ecuaciones que tenemos aquí son la solución de una ecuación diferencial, de un modo matemático que describe un movimiento rectilíneo, que se mueve con una aceleración constante. ¿Sí? Donde yo quisiera saber de este objeto cuál es el desplazamiento que se utiliza, que después de cierta cantidad de tiempo, qué tantos metros avanzó, pues simplemente decimos que la aceleración es la segunda posición de la velocidad y tenemos que integrar 2 veces. Es una ecuación diferencial de segundo orden, utilizando esta parte de aquí. Se resuelve, ¿sí? Entonces no los quiero asustar con esa parte, solamente explico que es interesante saber que esta ecuación de aquí es la solución de un modo matemático, que viene de una ecuación diferencial. Ojo, ustedes van a llevar esa materia. Ecuaciones diferenciales la van a llevar. Y muchas veces no se entiende qué es lo que están haciendo en esa o por qué es importante. ¿Sí? Porque es una materia donde se ven métodos específicos para solucionar ecuaciones que están formadas que no se pueden despejar fácilmente, que se tiene que recurrir a ciertas técnicas o ciertos métodos para resolverse. ¿De acuerdo? Y uno de ellos es esto de aquí. Esto viene de la solución de una ecuación diferencial. ¿Cómo solucionar la ecuación que planteé ahorita? Eso lo van a ver en ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, de mi parte, eso es todo. No sé si tengan alguna duda. ¿O se durmieron ya? No, maestro, ninguna duda. Sí. Bueno, Todo, entonces, mande. todo muy claro. Ok. Bien, entonces voy a detener la grabación de una vez. Ya terminamos la clase.